Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. En este día, teniendo en cuenta lo que nos dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 28 al 29, como introducción. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Cuando Pablo escribió estas palabras, el robo era una forma de vida en la sociedad. Él combatía esta tendencia con orientaciones constructivas para aquellos ladrones que se habían convertido en cristianos. Quizás usted piense que esas palabras no se aplican a su matrimonio. Sin embargo, piense en esto. El robo no está limitado a la apropiación de objetos tangibles. Puede haber robo de tiempo, atención y energías que verdaderamente pertenecen a su cónyuge. También es fácil robarle a Dios cuando llega el momento de invertir en su trabajo y actividades. La ausencia del diezmo para la obra del Señor ha sido catalogada por muchos como apropiación de lo que le pertenece a Dios. El lenguaje corrompido es un verdadero problema hoy en día. Este lenguaje usado en radio y televisión actualmente representa un problema en todos los medios de comunicación. El contenido corrupto de las historias, los chismes y las conversaciones reflejan nuestra sociedad no cristiana. El lenguaje corrompido es inapropiado para aquellos que han conocido a Jesucristo como su Salvador. Puede resultar difícil mantener su lenguaje puro, especialmente en el mundo de los negocios. El rehusarse a decir palabras profanas, así como escuchar, decir o reírse de ciertos chistes o cuentos que puede hacer con sus compañeros de trabajo se sientan incómodos junto a usted. La profanación es una reflexión sobre el contenido de nuestros pensamientos. Quizás usted deba comenzar a trabajar en el nivel de sus pensamientos. ¿Cómo pueden sus palabras ayudar a edificar a otras personas? ¿Cómo otras personas pueden cambiar gracias a lo que hoy ellos le oigan decir a usted? Discutir esto como pareja puede ser muy instructivo para ambos. Dediquen unos cuantos minutos para discutir lo que han leído en la meditación de hoy. Y que el Señor le bendiga. Mire, hijos, Cristo desea tanto la pureza de la iglesia que puede haber momentos en que le quite la vida a alguien. Pablo nota que el abuso de la cena del Señor en Corinto había llevado a graves consecuencias para los creyentes allí. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Ananías y Zafira cayeron muertos por mentir a Dios y a la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11 cuenta esta historia. Cristo describió este celo por la pureza a sus discípulos en Juan 15, 2. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que esté llevando fruto,
la limpia para que lleve más fruto. Aquí tenemos la promesa de que Cristo protegerá agresivamente la pureza y la productividad de su pueblo. A algunos los podará para mantener y mejorar su utilidad. A otros los cortará completamente por el bien del resto de la iglesia. Nosotros nos esforzamos mucho por cuidar la pureza de la iglesia, pero no podemos ver todo. La visión de Juan en Apocalipsis 1 nos recuerda que hay uno que lo ve todo, quien es el Señor de la iglesia y protege ferozmente la pureza de su pueblo. Tan solo eso nos debería dar un vistazo vívido de la santidad de Cristo. A medida que continúa la visión, la imagen se vuelve ligeramente aterradora en el versículo 15, donde los pies de Jesús son descritos como bronce bruñido, bronce encendido y caliente al rojo vivo. Él se está moviendo en medio de su iglesia con pies de bronce y ardiente y abrasador. Los pies de un monarca siempre estaban elevados. Normalmente los reyes se sentaban en un trono elevado, lo cual ponía a cualquiera que él estuviese juzgando por debajo de sus pies, como representación física de su autoridad sobre esa persona. La visión de Juan va más allá y representa la autoridad de Cristo junto con su poder para abatir, para herir y para lastimar. Una imagen que debería causar un temor apropiado en nosotros. El Señor se está moviendo en medio de su iglesia y no solo lo ve todo con su mirada fija, santa y penetrante, sino que pone sus pies ardientes como juicio encima del pecado, donde quiera que lo encuentre. Después de tener a Cristo en el corazón, después de haber sido santificados, no para lo que podamos vivir aquí en la tierra, sino para toda una eternidad. Vale seguir jugando, vale la pena seguir jugando con candela. Después de haber sido limpiados de un pasado horrendo, sucio, perverso, lleno de inmundicia, en muchos casos de vicios, ¿vale la pena? Y que tenga que ahora pensar seriamente si continúa el camino correcto o el camino incorrecto que le está enseñando el ladrón. Cuidado, Cristo te ama, murió por ti, no vuelvas atrás. Atrás no hay nada que hacer. Con Cristo tenemos una eternidad segura. Eternidad. No 10, 20, 50, 100, 500 años, no. Toda una eternidad segura con el Padre Celestial en la eternidad. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, hablando o conociendo que Jesús es santo, hablemos de la autoridad santa del Señor Jesús. Los pies de bronce bruñido son seguidos por una voz como el estruendo de muchas aguas, dice Apocalipsis 1:15. En la cárcel de la isla de Patmos, Juan seguramente escuchaba con frecuencia el sonido del agua. En Patmos no hay olas tranquilizantes que laven la arena y de hecho en la isla no hay ninguna playa, solo rocas y agua, de modo que cuando llegan las tormentas el agua aplasta y golpea contra las rocas.
Juan habría y estaría bastante bien familiarizado con el sonido del agua, por supuesto que sí. Con todo, Juan no está usando esta imagen solo porque fue la primera ilustración que le vino a la mente, porque una vez más su identificación de Cristo como Dios es intencional. La descripción de la voz de Cristo aquí es la misma que la de la voz de Dios en Ezequiel 43:2. Dice la palabra, su estruendo era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. De modo que el Padre y el Hijo hablan a la iglesia con la misma voz de autoridad santa. En la transfiguración Dios dijo, este es mi Hijo, el escogido. A Él oigan. Debemos oír al Señor Jesucristo y someternos a su autoridad. ¿Cómo no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En el aposento alto, Cristo dijo a sus discípulos, si me aman, guardarán mis mandamientos. La palabra de Dios retruena con autoridad santa sobre su iglesia. Ahí la importancia, mis amados hermanos que están en sintonía de tiempo con Dios, la importancia de intimidar con Dios a través de la palabra. Es necesario tomar la palabra y leerla todos los días, pero no así como el que juega a la buena suerte a ver qué me dice. No, en orden. Dios fue tan perfectamente sabio que dejó en su libro santo, su manual, un libro escrito por Salomón, que son los Proverbios. Y en ese libro de los Proverbios encontramos 31 capítulos. ¿Y 31 capítulos qué significa? 31 días, que es el calendario mensual. Pues hay algunos meses que tienen 30 días, hay uno que tiene 28, 29, en fin. De todos modos, el calendario son 30 días y 30 capítulos del libro de los Proverbios, 31 capítulos, están escritos en la Sagrada Escritura. Para que usted comience a tener un hábito de la lectura bíblica cada día, pues léase el proverbio del día. Si vas a empezar mañana, hoy estamos a 17, mañana comience a leer desde el 18. Cuando termine el mes, pues empieza con el 1 y empieza a seguir en el orden, y ahí te habitas a leer. ¿Y cuánta enseñanza hay en el libro de los Proverbios? Óigame bien, y para cada día. En este tercer segmento, hablemos de la soberanía santa de Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, Juan describe, tenía en su mano derecha 7 estrellas, lo cual es una imagen de la soberanía santa de Cristo Jesús. Como Cristo mismo explica en el versículo 20, las 7 estrellas son los angeloi de las 7 iglesias. Los comentaristas están divididos en cuanto a la identidad de las 7 estrellas. Algunos creen que se refiere a los ángeles, pero
¿por qué enviaría Cristo un mensaje por medio de Juan a los ángeles y luego de estos a la iglesia? Además, en ningún lugar se confiere a los ángeles la responsabilidad del liderazgo de la iglesia en el Nuevo Testamento, para nada. Según Hebreos 1:14, ellos son siervos, óigame bien, no líderes. Es mejor verlos como mensajeros, que es como se traduce la palabra angeloi en Lucas 7:24 y 9:52, así como en Santiago capítulo 2 versículo 25. Es probable que sean mensajeros enviados por las 7 iglesias para visitar a Juan en Patmos, y cada uno de ellos fuera a regresar con la carta dirigida a su congregación. Podrían ser en secreto o en concreto mejor, representantes pastorales que llegaron para recibir las cartas y que cada uno de ellos fuera responsable de entregar la palabra de Dios a sus iglesias. Además, el texto dice que Cristo los tenía en su mano derecha, donde está la autoridad. De todos modos, todo lo que quedó escrito en ese bendito manual llamado la Biblia tiene una coordinación perfecta entre el Padre, su Hijo Jesús y desde luego el Divino Espíritu Santo, que es el iluminador de la mente humana para que podamos entender qué nos quiere decir nuestro Padre. Ahí la importancia de no leer la Sagrada Escritura como un libro más, sino tratar de leerla en orden. Cuando haya leído unas 3 veces el libro de los Proverbios, váyase a los Salmos. Ahí hay más, hay 170 y tantos capítulos de Salmos para leer. Hay algunos muy largos. Pues entonces se lee una parte, mañana la otra parte, la otra. Lo importante es que tenga un hábito de leer la palabra de Dios cada día, porque con seguridad te acordarás siempre de Fernando Mosquera, que se lo está diciendo hoy. Cada día usted va a tener un consejo que le llega a su corazón. Lo que yo necesitaba hoy, me lo está diciendo el Señor. A mí nunca me había dicho el Señor nada, pero desde que estoy leyendo la Biblia me da unos consejos impresionantes que para mí se han vuelto inquebrantables. Si ese consejo me lo dice el Señor, yo lo hago y automáticamente todo resulta claro. Pues ese es el Dios. Cuando estábamos en el seminario bíblico, yo aprendí que la Biblia, la Sagrada Escritura, era la revelación, oígame pues, la revelación de Dios para el ser humano a través de las letras. Este bendito manual es la revelación de Dios para el género humano, su imagen y su semejanza, que es usted y que soy yo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, mis amados, el punto de la visión de Juan es claro, para que ya empecemos a entender bien lo que tiene que ver con la santidad de Jesús. Lo que vemos aquí es que el Señor tiene a sus pastores, sus ministros, seguros bajo su cuidado soberano, ¿cómo no? Como vemos en capítulos posteriores del Apocalipsis, la mayoría de las iglesias de Asia Menor estaban en mal estado. Aunque es escrito que algunos de esos problemas podrían haber sido consecuencia del mal liderazgo y de los conflictos
dentro de las iglesias. Aquí estaban 7 hombres a quienes el Señor tenía en su mano. A veces nos podemos desanimar por lo que esté pasando con los pastores, cuando los pastores y líderes de las iglesias no enseñan ni predican la palabra, ni tampoco pastorean o guían a la iglesia. Resulta incluso más doloroso cuando salen a la luz vidas de inmoralidad, óigame, impiedad, y un pastor infiel hace naufragar su fe y se burla del evangelio. ¿Qué es esto? Hoy vemos la confusión y el caos en la iglesia y entendemos que gran parte de ello se debe a una falta de liderazgo piadoso. Pero al mismo tiempo debemos saber que el Señor siempre tiene a sus verdaderos pastores en sus benditas manos. Podemos confiar en saber que siempre habrá en cada generación aquellos pastores fieles a quienes Él usa para edificar y pastorear a su iglesia. El Señor nunca dejará a sus ovejas sin pastores, siervos verdaderos, fieles y dignos de confianza, aun cuando parece que la disfunción y el desorden dominan la iglesia. Dios siempre tiene a sus verdaderos pastores en la palma de su cuidado soberano. Él nos ama. Yo fui un empresario por muchos años de la industria gastronómica. Era feliz, porque la especialidad mía fue comida típica colombiana, auténtica. Yo era feliz en eso. Pero les cuento que me fascino preparando estos programas para llevarlos a Cúcuta, Colombia, y a donde llegan las señales. ¿Qué pasó? ¿Quién me cambió? ¿Yo cambié porque me provocó? No. Ya tenía el Señor un propósito claro conmigo. Piense por un momento, amigo, amiga que está en sintonía de tiempo con Dios. ¿Qué propósito tiene Dios contigo? ¿Con su capacidad intelectual? ¿Con su facilidad para hablar? ¿Aún con su misma profesión? ¿Cómo sabes tú si vas a ser un extraordinario ingeniero, diseñador de obras de alto nivel y con un carisma enorme que todo lo hace tan lindo y tan perfecto? Ella, pero ¿cómo hizo ese hombre? Nadie puede hacer una obra tan hermosa como lo que... ¿Quién lo hizo? El constructor del universo, aleluya. El Padre por excelencia, el creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe. ¿Le queda grande hacer un templo? Una casa bien bella donde la gente venga a adorar y alabar el nombre de Jesús. No, para nada. Entendamos esto con mucha responsabilidad, porque lo que estamos tratando es eso, el conocimiento de lo que es la santidad de Jesús. Y a nosotros nos interesa conocer para que no nos deje el ladrón por ahí enredados en algo que dice Dios que... cuidado, porque él también puede decir que dice Dios que haga esto. Cuidado. Ahora veamos que tenemos, óigame bien, protección santa. Los cristianos podemos estar expuestos a toda clase de errores, ¿cómo no? Engaños, aberraciones, sectas y cismas. Los peligros espirituales surgen constantemente, tanto desde el interior de la iglesia
como del mundo exterior. Me preocupan las amenazas que podrían golpear a la gente que Dios me ha confiado. Así que debemos hacer todo lo posible para protegernos entre nosotros del riesgo espiritual. Tenemos que vigilar y tenemos que advertir, pero también debe reconfortarnos que no somos la última línea de la defensa de la iglesia. Cristo ejerce protección santa sobre su iglesia, como Juan vio vívidamente representada en su visión. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 1:16. ¿Para qué es esta espada de 2 filos? Buena pregunta. Se menciona de nuevo en Apocalipsis 2:12, donde Jesús es identificado a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. En esa carta Cristo se refiere a la doctrina de Balaam y los nicolaitas y dice: vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta es la espada que va tras los falsos maestros, los engañadores, los farsantes, los embaucadores, los charlatanes y los estafadores que atacan a la iglesia y la llenan de herejías. Se nos recuerda además que el Señor está allí con la espada para pelear contra los lobos y defender a los suyos. Porque si algo debemos estar seguros, mis hermanos que están en sintonía de tiempo con Dios, es lo que dice Hebreos en el capítulo 13, que Él nunca nos desamparará ni nos dejará. Nosotros tenemos la cobertura divina de nuestro Padre Celestial. Y esa cobertura divina nos lleva a cualquier lado. Yo me gozo cuando recuerdo un pensamiento que lo tomé del libro de David y lo tomé para mi propia vida. Donde el Señor le dice a Daniel: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre propio, mío eres tú. Usted sabe lo que es eso, que usted lo grabe y lo haga suyo como si el Señor se lo estuviera diciendo. Que el Señor te dijo que pertenecía a Él y que era suyo. Y empezar a depender 100% de Dios en todo. Todo empieza a caminar en su vida a la perfección de Dios. Porque lo que más destruye al género humano es la falta de dependencia absoluta de Dios. Número 1. Y número 2, la eficiencia en la lectura de la bendita palabra. Son miles de cristianos que no leen la Biblia todos los días. Mira, cuando van a un sermón o van a una visita muy especial, pero hay que llevar la Biblia porque van a orar y van a... Pero que la tengan como el sagrado manual que les indique el camino, la verdad y la vida, muy pocos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, para concluir en el segundo día, veamos que los verdaderos hijos de Dios, o sea, los creyentes genuinos en Cristo, no desertarán, ni tampoco pueden descarriarse o perderse a causa de la apostasía. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 19, dice:
salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Ajá. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Al final, ningún verdadero creyente se perderá eternamente a causa de ese engaño. Dios nos confirió la fe para arrepentirnos y creer, y eso es un don permanente e inexpugnable. Si verdaderamente pertenecemos a Cristo, estamos sujetos a Él. ¿Por 8 días? No, por toda una eternidad. Y tenemos seguridad bajo su divina protección. Nosotros, no obstante, aún debemos velar por la iglesia y proteger al pueblo de Dios de las amenazas espirituales. Los verdaderos creyentes no pueden perder su salvación, pero sí su gozo y utilidad. Pueden sembrar confusión, duda y desánimo en su propia vida y también echar a perder su crecimiento espiritual si se tragan las mentiras de los falsos maestros y charlatanes. Aunque Dios es el único que asegura y protege nuestra eternidad con Él, nos ha llamado a velar los unos por los otros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29 al 31. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo viene pronto. Y vamos a ser más que triunfadores a medida que vamos aprendiendo y ponemos en acción y le contamos a los hijos, a la familia, a la parentela, estas realidades que estamos estudiando y que nos va a servir para poner en orden nuestras propias casas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta aquí llegamos. Bendiciones para todos. Mañana será otro día. Preparémonos porque esta semana sigue siendo muy hermosa, conociendo que Jesús es santo.